te voy a decir directamente el jugador que para mí más me ha decepcionado. Vale. Es un nombre conocido por todos y yo pensaba que esta temporada, si le respetaban las lesiones, iba a, no digo a hacer todo lo que prometía hacer, pero Ya sé de quién me hablas. sí que iba a ir haciendo cositas. Y te hablo, sí, Fue al Mundial de Qatar, por ejemplo. al Mundial de Qatar, Con sí. España. Con España, sí. Claro. De Sí, Ansu Fati. es Ansu Fati, claro. Bueno, cuéntame por Eh, qué. sí, sí. A ver, básicamente yo lo decía, ¿no? Tenía bastantes esperanzas puestas en él. Si no se lesionaba, uno va al historial de la presente temporada, 0 lesiones. Una pequeña sobrecarga un día que le hizo perder su partido y poquito más. El resto ha estado disponible en todos los encuentros. Sobre todo porque empezó la liga con un partido en el que metió 2 asistencias, repartió 2 asistencias y marcó 2 goles o un gol. En fin, ha empezado la temporada bastante bien, bastante fresco. Se le veía con bastante buena pinta. Pero, sin embargo, con el paso de los partidos, no sé si porque su cuerpo todavía necesita esa tralla de minutos para ir pudiendo ofrecer esa mejor versión, pero desde luego no está para nada. Yo creo que todo es tema físico y mental. Creo que el fútbol está ahí. Sí. Hablaba el otro día podcast para Jornada Perfecta con nuestro compañero Jesús. Acerca de las recuperaciones y hablaba de que una lesión de este tipo tarda en torno a 2-3 años en recuperarse biológicamente. Claro, yo creo que a Ansu Fati todavía le queda bastante por delante. Lo que está claro es que es una decepción como un camión, ¿no? Una decepción, por supuesto. Lo que pasa es que creo que también ahí afecta, hay muchos motivos que podemos enmarcar dentro de esta decepción. Seguramente el jugador tenga su parte de culpa, pero seguramente todo lo que rodea al jugador, incluso hablando del propio club, tengan mucha parte de culpa. El hecho de no haber permitido que un jugador lesionado marque sus propios tiempos, ¿no? Sino que reciba esa presión. Pero vuelvo a repetir, no es solo causa del club, también es de causa de su propia gente, que sabemos todos que es Jorge Méndez, que no es cualquiera. Y además también probablemente también causa de las expectativas propias del jugador. Ese 10, esa renovación, esa situación, esas incluso declaraciones, esos titulares, cuando no juega, lleva 2 partidos sin jugar en medios de comunicación que parecen nada casuales. Al final hablamos de un jugador que era una gran promesa, pero que para mí ha perdido lo que le hacía diferente. Y es su capacidad de ganar duelos yéndose de su par en velocidad y aprovechando su regate, que además, a diferencia, por ejemplo, porque se le ha comparado muchísimo con Vinicius, yo creo que Vinicius tiene mucho más regate en largo, que Ansu Fati lo tenía en corto. Ansu Fati tiene un regate más corto que el de Vinicius, lo cual le hacía muy interesante, sobre todo en el área, y aparte la capacidad que tenía para tener ese acierto de cara a portería, ¿no? Porque era un jugador que parecía tocado por una varita. Este año para mí, Ansu Fati, más que decepción a grandes niveles de no jugar. Yo creo que cuando un jugador no juega es porque o no está para jugar o su entrenador no confía en él. O sea que por ahí creo que Xavi no es nada sospechoso. Creo que hubiera sido el primero en subirse al carro de Ansu Fati en caso de que lo hubiera visto para jugar, pero no es así. Lo que pasa es que creo que Xavi, en buen criterio, públicamente no debe de pronunciarse en esos pareceres. Pero las dos grandes, y hay de estadísticas, no me lo he preparado porque no esperaba. Bueno, sí esperaba que Ansu Fati estuviera aquí, pero no he preparado las estadísticas. Pero echarle un vistazo a los duelos que gana Ansu Fati. El problema de Ansu Fati ya es que no gana duelos, y menos donde lo hacía antes. No tiene capacidad para irse de su par. Y el otro problema que tiene es que encima ha perdido la tasa de acierto a la hora de remate a portería. Necesita demasiados remates para marcar un gol. Son dos hechos que, independientemente de la falta de minutos, pues están pesando muy fuerte. Yo le dije hace tiempo, creo que no sé si serán todas las partes responsables a la hora de tomar la decisión, pero creo que a Ansu Fati le vendría muy bien una cesión. Muy, muy bien. Y además una cesión fuera de España. Una cesión fuera. No sé, se me ocurre un mercado interesantísimo como por ejemplo el portugués, donde hay grandes equipos. Caso del Sporting de Lisboa o Porto, que son además equipos de competición europea, que sacan gran talento. Una cesión a largo plazo de 2 temporadas, donde pudiera desarrollar todo su potencial. Porque Ansu Fati lo que necesita ahora es cambiar para ser un futbolista diferente al que él quería ser. Pues totalmente. No sé si la cesión es la solución, pero alguna solución tienen que buscarle Es porque difícil cuando estás en el Barça y llevas el 10 tomar la decisión de dar un paso para atrás. Es complicado, yo lo entiendo también, que tiene que ser muy difícil porque al final el jugador y esa mentalidad seguramente fue lo que iba a hacer a Ansu más grande, todo lo grande que parecía, ¿no?
pero es muy difícil tomar esa decisión porque cuando estás ahí siempre crees que simplemente necesitas un par de partidos, un par de goles para ser el que eras de nuevo, pero es que yo creo que necesita una catarsis completa. Sí. Otros nombres, Javi, de decepciones. Yo tengo aquí apuntado un nombre que creo que también pop populi y no es otro que el de Lucas Boyé, el delantero del Elche. Mm, Sí, está claro, ¿no? sí, Venías. lo que pasa es que se ha Dime. reganchado luego, ¿no? Pues últimamente Sí, parece que parece, está... parece que los últimos partidos está mejor, pero es que se ha tirado media temporada sin ver portería o creo que marcando un gol solamente. Y después de que el verano pasado estuviera en las listas de posibilidades de ir al Mundial, de que Mm. él se, Fue con Argentina, una convocatoria y todo. sí, que querían pagar 20 millones por él y tal, pues una pena lo del delantero argentino. Sí, y parece que se ha enchufado en estos últimos partidos y yo ya no sé si es un poco más por esa sensación de los propios jugadores de decir, oye, necesito yo, o sea, un poco por enseñarse, ¿no? A ver dónde voy a estar el año que viene, ¿no? Porque me extraña bastante que Lucas Boyé la temporada que viene juegue con el Elche en segunda, ¿no? Tampoco sería una locura, pero no lo veo. Sí, yo también esperaba que sea uno de los grandes nombres. De hecho, creo que los clubes, honestamente, de la situación del Elche están obligados a aprovechar ese tipo de situaciones del mercado, la verdad. No sé hasta qué punto el Sevilla podía llegar a la cifra que pedía o que quería o que exigía el Elche, pero hubiera sido un buen traspaso tanto para jugador como para club. No se hizo y esta temporada lo del Elche ha sido totalmente negro. Sí, una de las grandes decepciones, sin duda. Sí, Sí. Y si te digo Cavani, ¿está en tu total. lista? ¿O no está en tu lista? Lo siento por nuestro amigo Fabián, que es súper cabanista, pero entre que no llegó bien, más llegó lesionado, más luego el Mundial, más luego la decepción de Uruguay, más vuelve, el Valencia está en mínimos, destitución del entrenador y se vuelve a lesionar, pues realmente no ha habido Cavani. ¿Que puede haber Cavani en el futuro en Mestalla? Puede ser, porque su contrato es de 2 temporadas, con lo cual habrá un bis de Edison. Pero desde luego ni rastro, ¿no? Yo creo que hemos sido... A mí, yo era muy fan de Cavani porque cuando yo me fui de Erasmus a Palermo, el delantero del Palermo era Cavani. Y no tengo su Madre mía. camiseta, pero tengo la camiseta del Palermo de ese año. Y luego estuve en el Nápoles, fue la leche, luego se fue al PSG y siempre teníamos la cosa, ¿no? Además era la época Madrid-Barça full, que decía, Cavani algún día tiene que venir a la liga, Cavani algún día... Pero es que ha venido un Cavani que no es el matador que todos recordamos, ¿no? Claro, ha venido ya un poquito Sí. pues de vuelta de todo y lo cierto es que físicamente nada bien, ¿no? Yo también he metido aquí la lista a Musa, Javi, pero que tú yo creo que hemos hablado bastante de Musa, incluso con el tema del Mundial, de Estados Unidos y tal, y no, el chico no termina Fíjate de. que más que Musa, que le he visto apartados esta temporada, te metería a Nico. Que yo el año pasado en el Barça me gustó mucho. También. Creo que la cesión estuvo súper bien elegida, porque el Valencia es un equipo donde se intenta jugar al fútbol y eso es una cosa que a Nico le podía beneficiar. Pero es que no cayó de pie, le costó desde el principio, luego llegó esa lesión que le ha tenido meses fuera de los terrenos de juego. Ahora parece que pueden contar de nuevo un poco más con Nico, pero para mí ha sido una de las grandes decepciones, porque el año pasado no hace tanto, ¿no? Pero hace más de año y medio, cuando aparecieron a escena tanto Nico como Gaby, bueno, pues había mucha expectativa en los dos. Es verdad que el desarrollo de Gaby fue brutal comparado con el de Nico. Aún así creo que acertó muy bien con la cesión, pero no le han salido las cosas. Sería para mí más decepción. Fíjate, Nico, que a un Junun Musa al que sí le hemos visto cosas, coge un buen mundial. Y bueno, simplemente creo que al final es un jugador más al que la deriva del Valencia le ha arrastrado. Y es que pocos jugadores se libran de esa deriva. Quizás Gallá y Pues muy poco más, ¿eh? no, desde luego, Mamardashvili y poco más. y poco más. ¿Tienes por ahí algún nombre? Yo tengo aquí un par de ellos todavía Sí, yo tengo más. uno que es bastante duro y no me cuesta decirlo, es Gerard Moreno. A mí Gerard Moreno me encanta. Y para mí la temporada de Gerard Moreno, de nuevo, es que, claro, hace 3 temporadas justo vivíamos un momento Gerard Moreno impresionante, ¿no? Lo tocaba todo, el Villarreal jugaba bien, con Emery compitiendo hasta el final, Gerard Moreno que jugaba siempre, que además lo hacía en esa posición de falso extremo derecho, un poco como jugaba Yago Aspas en el Celta, con mucha libertad también para llegar. Bueno, pues incluso en Fantasy le miró a la carita, creo que en aquella temporada a Benzema y a Messi, ¿no? Era
Un Sí. jugador que estuvo mirando la carita a los dos de cara a ser el mayor puntuado del año. Y oye, lleva 2 temporadas, la pasada fueron las lesiones y en esta de nuevo. Y además yo creo que psicológicamente Gerard Moreno, que fíjate que también hablábamos del tema de Ansu Fati, no tiene nada que ver porque uno es un auténtico destrozo de la rodilla, como el caso de Ansu, y en el de Gerard Moreno es una lesión muscular. Pero es que también a veces los músculos tienen memoria. Y el problema es que a Gerard Moreno le está matando cada vez que se lesiona. Yo no sé si es que ya hay ahí un problema psicológico. De hecho, él ha dicho que ha llegado a odiar a sus isquiotibiales. Lo cual me deja a mí entrever en una entrevista que hay un problema de trasfondo. Que es que es un jugador que probablemente cada vez que ha lesionado, y además que hablar de este tipo de cosas, pasa un periodo, que hombre, tampoco lo diría relacionado con depresión porque eso es muy duro, pero sí que es verdad que pasa un momento muy crítico, muy delicado, cada vez que tiene una lesión. Porque se le despiertan fantasmas, se recuerda y a lo mejor pues le cuesta salir de ahí. Así que nada, todo el ánimo del mundo para Gerard Moreno porque para mí es uno de los nombres de la liga, uno de los mejores delanteros que tenemos en nuestro panorama y que desgraciadamente pues no estamos pudiendo disfrutarlo con esa soltura. Sin duda, yo comparto tu opinión. A mí no me ofrece dudas en el terreno de juego, Claro. las dudas que ofrece siempre fuera, ¿no? Pero claro, le está impidiendo jugar a su mejor nivel y sobre todo le está impidiendo jugar directamente, ¿no? Por aquí nos dice David, Marcao también es una gran decepción. Me Yo tengo gusta apuntado mucho. Mm. precisamente te tengo puesto a Nianzú, porque a ver, es que Marcao tampoco lo Sí. hemos visto apenas. Entre lesión y lesión, no lo hemos visto, pero a Nianzú sí lo hemos visto y hemos visto los 18 kilos que se gastó el Claro. amigo Monchi en él. Yo, es que claro, aquí con Nianzú y con Marcao me parece muy interesante el comentario que nos hace David. Hay que hablar de kilos, ¿no? Marcao con el sobrepeso con el que vino del Fenerbahce. Marcao es un Galatasaray o Fenerbahce, no recuerdo bien. Galata creo. Sí, no te sería yo. Marcao es un tipo muy particular, ¿eh? Muy, muy particular. La temporada pasada se peleó con un compañero suyo en el Galatasaray. O sea, le expulsaron en el campo por pelearse con un compañero suyo. Eso ya habla un poco de la mentalidad de Marcao, ¿no? Luego es un jugador que vino de la pretemporada con un sobrepeso reconocido, ¿no? Por parte de la entidad, incluso por parte del propio jugador. Pero es que yo cuando he visto a Marcao en el campo, a mí me ha gustado. De hecho, recuerdo el partido contra el Madrid, estuvo impresionante Marcao. Sí. Me parece que ahí el ojo de Monchi estuvo bien. Lo que pasa que a veces te sale bien y otras veces, pues desgraciadamente no depende de ti. Si Marcao hubiera llegado en su peso óptimo, hubiera llegado bien entrenado, con ganas de afrontar la pretemporada, pues no se hubiera ido lesionando como se ha lesionado. El Te hubiera tema de salido un Marcao, Fernando, ¿no? Un ¿qué? Fernando, pero que te hubiera salido un Fernando, lo mismo Claro, casi. es que era Más súper paralelo. interesante porque era un jugador que tenía que salir de Turquía por la situación que tenía en el club, porque quizás estaban un poco cansados de él, y era un jugador que le podías ofrecer un proyecto que en aquel momento él quizás no se pensaba, ¿no? Que podía estar para un proyecto de ese tipo. A mí me parece un buen fichaje. Y el de Nianzú coincido contigo, para mí es más decepción Nianzú. Porque ese era ese tipo de jugadores que cuando Monchi ha invertido, bueno, pues todos recordamos, ¿no? A Diego Carlos por un lado o a Koundé por otro. Cuando Monchi invirtió en esos jugadores, eran garantía absoluta. Y el problema ahí no ha tenido ojo. Porque a Nianzú el problema es que le hemos visto jugar. El problema de Nianzú es que te deja muchas dudas de que sea un central de nivel. Tiene Sí. muchos errores que no te los ha hecho ni Carmona, ¿vale? El central que han sacado de la cantera. Y te los hace un tío de 20 kilos. No sé. Totalmente. A mí me ofrece muchas dudas, sobre todo porque cuando les ve jugar genera inseguridad. Y es verdad que puede tener errores sacando la pelota, balón parado o con lo que sea, Uy. pero si encima la mayor cualidad que tiene que tener, que es correr para atrás, hacer, pues, cubrir los errores que pueden tener sus compañeros, tampoco lo hace bien, pues claro, se juntan muchas cosas y la verdad es que no, ¿Quieres que te no tire está un nombre del Real Madrid, no? Que van a decir, oye, no voy a decir del predecible. bien, la verdad, estaría bastante bien, No voy a decirte pero el predecible de Hazard. Para hombre, mí, una de las decisiones del Madrid este año más gorda es. No voy a meter a Tchouaméni, porque creo que sería bastante injusto, porque el primer inicio de temporada hasta el Mundial es brutal. Luego el Mundial que hace Tchouaméni es muy bueno. Y luego ujú, quizás viene condicionado por un par de meses donde de hecho hasta un mes y pico lesionado. Con lo cual no lo voy a claro. meter. Y menos después del otro día, que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer con una calidad que no se ajusta a lo que quizás entendemos por un medio centro defensivo. Ahí está, lo ha dicho David. Para mí la decepción del Real Madrid esta temporada es Rudiger. Yo, es cierto que, además ya lo sabe Antonio, yo estuve en esa vuelta
del Real Madrid-Chelsea, que casi remonta el Chelsea, que el Real Madrid lo neutraliza gracias a Vinicius Benzema, principalmente. Y en aquel partido, si recuerdas, bueno, pues Rudiger marca un gol de córner con el Chelsea y hizo un partidazo, un partidazo. Pero yo estaba todo el tiempo con mi padre en la grada y le decía, papá, ¿estás viendo a Rudiger? Se le decía, ahí no sé cuánto había 30 metros entre él y su compañero del central. Había un agujero en Rudiger que era tremendo. Era un jugador que es un jugador que es muy anárquico, que creo que confía mucho en su potencia, que creo que en el Chelsea era mucho más libre para hacer y deshacer, ¿vale? Y en el Real Madrid yo me imaginaba un central de época, que se adaptara muy bien a Militao, que fuera muy agresivo, que fuera una auténtica roca. Y le he visto bastantes costuras. Entonces, esas costuras que ya podía suponer, pero que pensaba que me le ibas a compensar de otra manera. Y esa compensación para mí no ha llegado. Sí, yo coincido totalmente contigo. Yo creo que Rudiger quizás pueda encajar mejor en una defensa de tres centrales donde pueda tener Esa esa libertad, ¿no? anarquía que tú dices de capacidad para irse para arriba, porque a veces tiene esas veces esos arreones, ¿no? Que coge el balón y se va para adelante o ir un poco a lo que viene siendo su bola y que le cubran un poquito las espaldas en ocasiones, pero la verdad es que decían por ahí, ¿no? Christensen parece ahora el central bueno del Chelsea, que el Barça ficha gratis y no Rudiger, ¿no? Bueno, Que hace en el Madrid. a mí Christensen me parece un buen jugador. De hecho, lo tengo en mis dos ligas fantasy y lo pongo porque me gusta. Y lo que pasa es que Christensen es un gran jugador para el Barça. Para jugar el Barça. Para Sí, la posesión esa y porque es un jugador que en teoría no debe recibir muchos contragolpes y no se le ven esas costuras que sí que tiene Christensen, que las tiene además que la hemos visto. Pero sí. para lo que hace Christensen, que es salida de balón y encima este año reforzado con Koundé y con Araujo, es un pedazo de central, la verdad. Entonces fíjate que cuando se hablaba al principio de temporada decía, bueno, es que, a ver, Christensen como era el suplente, ¿no? Los titulares eran Koundé, Araujo, bla, bla. Y yo Mm. decía, no sé yo, Christensen suplente, ¿eh? Porque era un jugador que además pensaba que por su facilidad para sacar la pelota iba a encajar muy bien en el Barça. Pero también pensaba que Rudiger iba a encajar muy bien en el Madrid. Y no ha sido el caso. También te digo una cosa, Rudiger ha jugado bastante mejor ahora, de hecho, no es oportunista lo que digo, porque Rudiger ahora está más o menos bien. Ha jugado mejor ahora sin Alaba. Creo que también las circunstancias esa del lateral izquierdo que le han puesto alguna vez, a Ancelotti tampoco le ayuda demasiado. Pero es cierto que me ha dejado un poco decepcionado.